El tema general que nos ocupa es el fundamento de la Iglesia. Es Cristo. Hemos estado en este tema por 7 clases y hoy estamos en la 8ª. Estábamos en el tema general de la esperanza, ¿no? Quiero recordar un poquito esto, la esperanza que tenemos como hijos de Dios. Así que tome su Biblia, vamos a ver algo más hoy, por favor. Dios es Dios de toda esperanza, porque nos da una esperanza eterna. Entonces, tenemos tantas promesas, ¿no? Allí. Y vimos esta realidad que sustenta el Evangelio. Jesús nos prometió que iba a preparar lugar. Hay promesa de Jesús de morar en su casa. Promesa de conocerle a Él más y más, que es la vida eterna. Se habla mucho de la vida eterna en la palabra de Dios. Y nosotros miramos esta realidad de lo que significa una eternidad, que es vida perpetua, ¿no? Que no tiene fin. Esa es una esperanza que tenemos los creyentes, que al partir de esta tierra, cuando termina nuestro tiempo aquí, si bien el cuerpo queda, sin embargo el alma y el espíritu van con el Señor. Es una esperanza tremenda. La inmortalidad, ¿no? Pero también está prometido, como vimos, la resurrección de los muertos. Tomamos un poco estas enseñanzas sin profundizar, mucho más nos llevaría a hablar definidamente de todo este tema. Pero tenemos que tener presente que en la esperanza eterna que nos da el Señor, tenemos 3 aspectos, ¿no? Uno es la inmortalidad cuando partimos y vamos con el Señor. Segundo es la resurrección de los muertos. Cuando Jesús dijo, o Pablo mejor dicho hablaba, y también Jesús, no hablaron mucho sobre esto, momento de la venida de Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiere decir que la promesa no es solo inmortalidad, sino resurrección. Y además es ser parte del reino milenial de Cristo. Esto es también palabra profética hacia adelante, mirando todo lo que es el proyecto y plan de Dios para la eternidad, ¿no? Y hay un tiempo en que el Señor volverá. La iglesia será arrebatada o raptada, conforme se cree, se piensa, la Biblia lo dice, ¿no? Y después de ello vendrá Jesús a reinar sobre la tierra. Esto es lo que se llama el reino milenial. Y la iglesia, los creyentes, son llamados a ser parte de este reino milenial. Así que el punto es muy significativo si lo podemos alcanzar a ver en toda su dimensión, porque tenemos inmortalidad, tenemos resurrección de muertos y tenemos la promesa de venir a reinar con Cristo. Vamos a ver un poquito esto nada más, después entramos en la característica del cielo, un lugar de adoración. Es ser parte entonces del reino milenial de Cristo. Tenemos Apocalipsis 26 y Apocalipsis 21 también. 26 vamos a leer un poquito y tener una visión. En realidad tenemos mucho para hablar del reino milenial, lo que será. Aún en los profetas antiguos, en el Isaías habló también muy definidamente de ese tiempo, y nos llevaría
un estudio en particular. Por ahí tengo un estudio que hicimos en otro momento también y que habla de los últimos tiempos. Cosas que tenemos, diríamos, definidas en la palabra, lo que no sabemos es el orden que van a venir, ¿no? Esa es la realidad. Pero esto es algo que nos aproxima a lo que Dios está presentando en su palabra. Apocalipsis 26, ¿qué dice? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bien, acá tenemos entonces una observación bien cierta de aquellos que tienen parte en la primera resurrección. Está hablando de ese tiempo, de la resurrección de los cuerpos, de los hijos de Dios, de los creyentes en Cristo. Los que murieron en Cristo, dice Tesalonicenses, resucitarán primero. Y la afirmación que tenemos acá es que no tendrán parte en la segunda muerte. La segunda muerte es algo que está especificado en la Escritura como los tiempos finales. Y entonces dice, sobre estos, sino que serán, escuche bien y vea, sacerdotes de Dios, ¿no? Y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En realidad, la idea de la Biblia, lo que nos presenta la Biblia sobre el reino milenial es que Jesús viene con su iglesia, no viene con ángeles, viene con la iglesia, expresado en Apocalipsis podemos leer un poco la nueva Jerusalén, ¿no? La ciudad, el gran Dios, la visión que tuvo Juan. Pero el hecho concreto es que Él va a reinar durante 1000 años y va a usar a su pueblo. Va a usar a la iglesia. No va a usar ángeles. Esto nos da una perspectiva eterna, pero tremendamente amplia. Así que no es solamente el paraíso, no es solamente la inmortalidad, tenemos resurrección y tenemos una esperanza eterna de venir a reinar con Él. No sé si será para todos los que son salvos, pero hay una promesa para aquellos que quieren. Ve Apocalipsis 21, 10 y 11. Lo tengo medio cortado aquí, a ver si podemos leer todo el versículo mejor. Apocalipsis 21, yo saco a veces en mis apuntes lo más importante, por eso que no tengo todo, pero capítulo 21 de Apocalipsis, estamos ya en el final, y versículos 10 y 11. ¿Qué dice? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Bien, acá estamos entonces en lo que antes estaba mencionando sobre la gran ciudad, la ciudad santa de Dios. La visión que tuvo bien definida Juan en este subir y entrar en las cosas del cielo, ¿no? Porque estaba en el cielo. Fue llevado allí por el Espíritu. Y entonces estuvo una revelación muy amplia de todos los tiempos, pero mirando lo que es el reino milenial de Cristo, es con esta santa ciudad que Él viene, me llevó al Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esto es algo que evidentemente está en la palabra, lo tenemos como profético, no está cumplido, se va a cumplir, pero tenemos una esperanza que se cumplirá, dice. Y teniendo esa gran ciudad, la gloria de Dios, o sea, como junte esta escritura, el 26, también hay otra expresión en Apocalipsis al principio que dice que Él nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes, o sea que hay una progresión en ese llamado de Dios y una expectativa muy gloriosa, o sea, Dios no nos llamó solamente para creer en Jesús y conformarnos con ser salvos y diríamos que es alguna cosa muy grande, ¿no? Pero por lo menos decir, bueno, yo tengo la salvación, me he arrepentido de mis pecados
y estoy con el Señor, tengo perdón. Es grande, es glorioso, pero Dios tiene mucho más que eso. Y esta es la progresión bíblica de un crecimiento continuo y una esperanza eterna que no la podemos dimensionar, por más que leamos escrituras y demás, todo el alcance que ello tiene, porque nuestra mente es finita para captar las cosas sobrenaturales. Así que es ser parte del reino milenial de Cristo. Esa es la realidad. Ahora, vamos a ver algo en relación al cielo. ¿Qué nos dice la Biblia del cielo? ¿Cómo es? Las características del cielo. Si tenemos un lugar donde alguien fue al cielo y vio todo lo que había en el cielo, esa es la visión que tuvo San Juan en la isla de Patmos y fue llevado a la presencia misma de Dios, dice, el cielo abierto, subió, estuvo, vio, y vio cosas en el cielo tremendas. Entonces, él fue llevado allí para verlas y comunicarlas. Interesante el punto porque ese es el aspecto de la revelación. Él tuvo revelación de todo eso tan glorioso, tan fuerte, ¿no? Y vino la revelación y lo apropió, lo tuvo, se dio cuenta de lo que era y lo transmite a través de Apocalipsis con la inspiración de Dios, ¿no? Entonces, la inspiración del Espíritu. Entonces tenemos que hacer, diríamos, notar bien, porque hay tanto énfasis en Apocalipsis del cielo, porque precisamente él está mostrando, no, a veces se detiene mucha gente en el Apocalipsis, en el asunto de los juicios, las copas, todas las más cosas que hay que son proféticas, son simbólicas también y algunas evidentemente están hablando de realidades, pero pocos se detienen a ver que hay 7 declaraciones en la Biblia acerca del cielo, de las cosas que vio, y todas tienen que ver con la adoración celestial. Por eso el cielo es un lugar de adoración. ¿Entiende? Aparte de ser un lugar placentero, un lugar de vida, un lugar de abundancia, es un lugar de adoración. Vean la primera visión que tuvo Juan, que es el trono de Dios. Allí en Apocalipsis 4, 1 al 2, tenemos, y vamos a hacer mención específicamente del momento que dice, he aquí el cielo. Apocalipsis 4, 1 al 2, tenemos la primera visión que nos presenta. En realidad, cuando menciona el cielo, porque Juan está hablando de visiones y cosas maravillosas que vio en el cielo desde el primer capítulo de Apocalipsis, cuando vio la gloria como hemos visto, la majestad de Jesús, ¿no? Pero en la revelación directa de lo que él experimentó mirando en lo que se llama cielo, tenemos esto. A ver, Apocalipsis 4, 1 y 2, ¿qué dice? Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Bien, acá tenemos, no vamos a mirar todo el detalle, en otros momentos quizá lo hemos visto, usted puede leer realmente capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, que habla de una visión bien definida del trono de Dios y la adoración al Señor, a nuestro Dios y la adoración a Jesús, ¿no? A Jesucristo. Pero esta visión de adoración delante del trono se muestra, realmente muestra a Dios como una forma contundente de lo que pasa allí, ¿no? Nosotros tenemos que tener una expectativa eterna de que vamos a estar en el cielo para unirnos a este coro de hombres y mujeres salvos, redimidos y todos los seres que se presentan aquí, seres específicos y también los ancianos y demás, para dar gloria y honor y alabanza al Señor. Así que vea, esta es una primera mención. Hay una segunda visión
que es la multitud vestida de blanco, los seres vivientes y los ancianos. También nos está mostrando algo, fíjate ahí, en capítulo 7 de Apocalipsis, ¿ve? Tenga presente esto, porque a veces miramos, el cielo creemos que es un lugar simplemente como un paraíso donde vamos a estar en una hamaca paraguaya ahí o tirado en una forma o del otro y disfrutando simplemente del ocio, ¿no? Sin hacer nada. Y sin embargo hay mucha actividad en el cielo. Y si Dios está preparando para que la iglesia venga a reinar, ¿qué le parece si hay actividad? Bueno, primera visión entonces el trono de Dios. Segunda visión la tenemos en Apocalipsis 7, 9, 12. La multitud vestida de blanco. A ver qué nos dice. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, acá tenemos otra visión que termina este grupo que él vio de gente, dice, que era de todos los lugares de la tierra, ¿no? Tenemos que mirar y ver, darnos cuenta de esto, que no estaba limitada a una nación determinada, sino dice de toda tribu. Esto es algo tan amplio, ¿no? De todas naciones, toda tribu, pueblos, lenguas, estaban delante del trono. Y clamaban a gran voz diciendo por la salvación, por lo que había sido hecho. Pero además, dice, estaban allí delante del trono y adoraban a Dios, diciendo amén. Una proclamación de esa adoración al Señor, ¿no? A la adoración, la bendición y la gloria, decía, y sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Entonces usted ve que este grupo que estaba en adoración, en la visión que tiene Juan aquí, habían sido aquellos vencedores que sufrieron grandes tribulaciones. No sé si será lo que se llama por ahí el tiempo de la gran tribulación, o será la tribulación a través de todos los tiempos que ha pasado la iglesia y que pasan los hijos de Dios. Usted sabe que aún en nuestros días hay lugares donde está siendo perseguida la iglesia y son perseguidos los creyentes, son puestos en cárceles, son martirizados, en algunos lados hasta apedreados, en culturas que no son precisamente las que nosotros conocemos, pero hay culturas en Oriente donde no se tolera para nada del Evangelio. Los creyentes son perseguidos, presos, martirizados y algunos muertos. Entonces, grandes tribulaciones, o sea, tenemos que darnos cuenta y agradecer a Dios por lo que nosotros tenemos en nuestra nación y en esta parte de nuestra América, diríamos, y también en la parte occidental, si se puede llamar así, que tenemos libertades, podemos reunirnos, podemos predicar, podemos hablar, podemos proclamar, en otros lugares no hay. Y está precisamente hablando de estos que sufrieron gran tribulación, pero que estaban alrededor vestidas de blanco porque habían sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús, ¿no? Interesante el punto, porque nos habla de adoración también. Otra vez tenemos, estaban estos vencedores que fueron a las tribulaciones. Y la palabra sigue porque Apocalipsis 7, 14, 17, vean lo que dice. ¿Qué son estos? Lo tenemos medio cortado allí porque si no es mucho tiempo de mucha escritura, pero usted puede leerlo todo. Apocalipsis 7, 14 y 17. Tenemos
la definición de estos con vestiduras blancas que estaban adorando juntamente también con los seres vivientes y los ancianos. ¿Qué nos dice? A ver. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí tenemos entonces un poco la explicación de esto, y una pregunta ahí del ángel a Juan, y dice, bueno, yo no sé, tú lo sabes, ¿no? Entonces dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, lavaron sus ropas, y se han emblanquecido solamente por la sangre del Cordero de Dios. Entonces nos da pauta aquí también de la importancia de la obra de la cruz de Cristo que debemos mantener como una premisa y algo muy definido de la predicación nuestra, ¿no? Porque eso es lo que limpia, lo que prepara para la eternidad. Y estaban delante del trono de Dios. Esta idea de servir es una idea de adoración. Servir a Dios, ¿no? Expresar a Dios. Día y noche en su templo. Cosas que nos muestra también otro aspecto de adoración. Eran los vencedores, eran los que fueron lavados, eran los que estaban adorando. Están cubiertos porque dice allí, no tendrán hambre ni sed, y su tabernáculo, antes de eso, dice, extenderá su tabernáculo sobre ellos, quiere decir que extenderá su tienda, extenderá su cubrir, extenderá realmente su cobertura espiritual, ¿no? Y entonces habla definidamente, ya no habrá más sed, qué recompensa, ¿no? No tendrán más sed, no tendrán hambre, el sol no caerá de más sobre ellos, ni el calor alguno. Entonces es otra de las características bien evidentes de lo que pasa en el cielo, ¿no? Que usted puede ver. Porque el Cordero que está en medio de ellos va a pastorearle. Cordero de Dios, Jesucristo. Y entonces beben de la fuente de vida, dice, porque los guiará, los pastoreará y guiará fuentes de agua de vida y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vemos recompensa en todo esto. No hay una medida, no hay una cosa que pueda decir, bueno, los que sufren por Cristo, tampoco es una cuestión de martirio propio, ¿no? Querer morir para ver si recibo algo, no es la idea esa, ¿no? Nunca. Evidentemente Esteban no predicó lo que predicó allí delante del Sanedrín para morir, lo predicó para que sean salvos. Si lo mataron fue después la reacción violenta de aquellos que se sentían compungidos de corazón y no quisieron aceptar el mensaje, ¿no? Así pasa con el Evangelio. Pero estos van a ser recompensados, y no sé si es solamente los que sufren en esta escala tan fuerte, pero sí en los que están dispuestos a seguir, a continuar y realmente ponerse bajo la cobertura espiritual del Señor, lavados por la sangre del Cordero. Y bueno, ahí tenemos una visión del cielo, beberán de la fuente de agua de vida y son consolados, una recompensa tremenda. Otra parte de visión en este segundo caso, de lo que pasa en el cielo. Y todo está alrededor de adoración. Eso es lo que quiero que usted se fije definidamente, ¿no? Parece que allí se terminaron, los apóstoles, se terminaron los profetas, se terminaron los pastores, se terminaron los maestros. Y están allí, ¿quiénes? Los adoradores. Interesante, ¿no? Para verlo. Propósito final de Dios, ¿no? Vea la tercera visión. La tenemos en Apocalipsis 11, 15, 17. Que es las grandes voces en el cielo. Está mirando, está viendo todo. Está siendo revelado todo lo que pasaba en el cielo, aparte de los juicios y todo lo que después tenemos de condenación de la gran ramera y todo lo demás. Pero él estaba viendo también esta parte característica de lo que es el cielo para que nosotros
podamos apreciar, podamos darnos cuenta, esto es el cielo. Este es el lugar reservado para los hijos de Dios, este es el lugar reservado para la iglesia. Bueno, tercera visión entonces, las grandes voces en el cielo, Apocalipsis 11, 15 al 17. ¿Qué leemos? El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Bueno, acá tiene otra vez esta proclamación tremenda, grandes voces, dice que había en el cielo. Proclamando la victoria sobre los reinos de este mundo y exaltando el reinado de Jesucristo, ¿no? Entonces, estos todos estaban postrados, adorando, proclamando, declarando esta verdad. En esta tercera visión dice grandes voces, quiere decir que eran muchos. Y se levantaba en esa proclama del señorío de Jesucristo y en esa proclama de que Él había vencido sobre todos los reinos de este mundo y que su reino es inconmovible, ¿no? Entonces, por ello estaban postrados allí adorando. Ya también, mucho de lo que a veces, o no, tantas veces que nosotros proclamamos de la gloria del Señor, la victoria del Señor, lo que Él ha hecho, no es una cuestión simplemente técnica, ¿no? A ver si entendemos esto, ni provocado, es algo que vemos que funcionaba en el cielo como una proclamación constante y adorando a Dios, ¿no? Qué fuerte es esto, ¿no? Debemos tenerlo presente. La cuarta visión, otra gran voz oída en el cielo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Se ve que en la visión que tenía Juan fue llevado por todo lugar para ver todas las expresiones de adoración que podían estar, ¿no? Yo por lo menos saqué 7 en este recorrido de Apocalipsis. A lo mejor hay alguna más todavía, ¿por qué no? Pero que muestra características definidas, que el cielo es un lugar de adoración, un lugar donde se proclama el nombre de Dios. Cuarta visión, la gran voz oída en el cielo, Apocalipsis 12, 10 y 11. ¿Qué dice? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bien, acá tenemos entonces otra expresión en los cielos que está proclamando, gran voz, ha venido la salvación. Y la característica de esto es la proclama de la autoridad de Cristo. Y tal es la autoridad de Cristo que el acusador es lanzado, ¿no? Fuera. ¿Quién es el acusador? Es el diablo, es el que continuamente está acusando a los hijos de Dios, está acusando a los creyentes, está levantando dudas, está levantando condenación, sentimientos de culpa. Acusa, continuamente acusa. Aún acusa a los creyentes delante de Dios porque tiene todavía acceso a esa parte no le ha sido negada, todavía está funcionando. El diablo, Satanás, está funcionando en esa esfera. Y acusa a los hijos, acusa a los creyentes. ¿Cuál es el punto importante, ¿no? De cómo librar de esa acusación? Es solamente cuando la sangre cubre, ¿no? La sangre de Cristo. Pero vea, el texto lleva a más allá y entonces dice, la victoria de los hijos de Dios, ¿por dónde viene? Y en el versículo 12
usted tiene allí una declaración tremendamente alta que le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Esto es algo muy fuerte, querida iglesia. Nosotros no podemos vencer al enemigo y las tentaciones y las fuerzas que vienen de este siglo si no es creyendo en la obra de la cruz que Jesús hizo. Derramó su sangre para perdonarnos, limpiarnos. Le vencieron, dice. Y dice que va a haber acusaciones del enemigo para que niegues esa realidad de tu vida espiritual y dejes de adorar a Dios. Pero le dicen, le vencieron por medio de la sangre del Cordero. Pero no es la única cosa. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice en tu Biblia? Y, léalo fuerte. Y la palabra del testimonio. Segundo aspecto, ¿no? Póngalo si lo quiere dividir así. Primero, la sangre de Cristo, le vencieron por la sangre de Cristo. Siendo cubiertos, la sangre del Cordero. Segundo, le vencieron, ¿por qué? Porque proclamaban la palabra de su testimonio. Daban testimonio, eran testigos fieles de lo que había pasado en sus vidas y testificaban y daban testimonio, así como tantos que vimos proclamando en los cielos la gloria del Rey y del Señor. Estaban dispuestos a jugarse, en un sentido, ¿no? Y testificaban del Señor. Su testimonio era, Él me ha salvado, la sangre del Cordero tiene poder. Soy salvo, soy perdonado, soy liberado. Pero también dice la tercera parte. ¿Y qué dice? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahora, esto es algo muy... ¿Cómo entenderlo nosotros aquí, no? Pero en muchos lugares, por ser de Cristo, por proclamar que la sangre de Jesús tiene poder para liberar, por ser aquellos que hablan denodadamente de Jesús, tienen el riesgo de su vida. Pero dice, estos le vencen porque no tienen en cuenta qué puede pasar con su vida, porque saben que está reservada en los cielos un lugar para ellos, sino que aún llegan a menospreciar su vida y decir, yo voy a seguir siendo fiel a Dios a pesar de todo lo que pueda venir en contra. Y se levantan en victoria contra todas las fuerzas del enemigo, porque allí hay poder y hay gracia suficiente. Bueno, tenemos una quinta, sexta y séptima, no vamos a terminar hoy, pero yo les recomiendo lo siguiente para esta visión de los cielos, esta visión de adoración de que es el cielo, ¿no? Vuelva a leer Apocalipsis 4, vuelva a leer Apocalipsis 7, vuelva a leer Apocalipsis 11 y también 12. Estas partes claves, ¿no? Algunos le temen al libro de Apocalipsis, ya te digo, porque a veces encuentran muchos símbolos, muchas cosas, pero aquí está claro, ¿eh? Esto que estamos viendo no tiene ninguna simbología, tiene cosas reales. Y por eso, en medio de todo lo que serán los juicios sobre la gran ramera y el mismo diablo que está especificado tanto en Apocalipsis, tenemos la visión de lo que es el cielo, el lugar reservado para la iglesia, para los hijos de Dios. Así que entonces es un lugar de adoración donde el trono de Dios está. Es un lugar de adoración donde están la multitud de vestidos de blanco. Es un lugar de adoración donde hay grandes voces en el cielo que proclaman y dicen. Y es un lugar de adoración que es oída esa gran voz de victoria sobre el enemigo y aquellos que con valor, con valentía, son vencedores y viven para Dios.